de nuevo, queridas amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo nuevo de autoaprendizaje con los investigadores rápidos y curiosos. Amigas y amigos, hoy tenemos un tema que nos va a ayudar un buen con la materia de comunicación. Tiene que ver con los textos literarios y cómo los podemos entender mejor y analizarlos. ¿Ustedes consideran que se les dificulta este tipo de textos? A mí me encantan. Leerlos no es el problema, aunque analizarlos es otra cosa. Así es. Estamos a una semana de entregar el análisis literario de un libro. Ambos ya lo leímos, nos gustó y todo, pero no nos quedó claro cómo hacer el análisis, o sea, cómo escribirlo. No sabemos ni por dónde empezar para que me entiendan. Exacto. Entonces decidimos aprender más acerca de cómo hacerlo y compartir con ustedes lo que vayamos encontrando en el camino. Así es, Juanma. De inicio podemos ver que no somos los únicos sufriendo por el mismo asunto. Nos llegó un videomensaje de un amigo que tiene el mismo problema. Pues sí, es que son muchas cosas a tomar en cuenta. Que si los personajes, que si la historia, que si el diálogo y hasta qué comieron los protagonistas. Eres más exagerado que nada. Mejor vamos a ver qué nos cuenta. Soy Osvaldo. Les cuento que ando medio agüitado porque no sé cómo le voy a hacer para escribir el análisis de un cuento que me dejaron. ¿Me ayuda? Pues entiendo que te sientas así por no saber cómo hacer el análisis y luego escribirlo, pero para eso estamos aquí. ¿Qué te parece si primero vamos a ver qué es específicamente un texto literario? Porque así estaremos partiendo de algo elemental. Completamente de acuerdo, Juana, porque no sabremos de dónde partir si ni siquiera tenemos bien claro qué es un texto literario y cuáles son sus diferencias con otros textos. Va, entonces, como ya es costumbre, busquemos ayuda con Ágata María del Refugio de los Afligidos de las Clases Virtuales. ¿Qué puedes aportarnos acerca de los textos literarios? Hola de nuevo, investigadores rápidos y curiosos. Les comparto lo que encontré acerca de qué es un texto literario. Un texto literario desarrolla un contenido de manera subjetiva, lo que es contrario a los textos que dan peso a la realidad objetiva y racional, como los textos de divulgación científica o los textos periodísticos que tratan de ser fieles a los hechos. Por el contrario, las narraciones de los textos literarios buscan conmover a su lectora o lector, no convencerlo. Sus expresiones van dirigidas hacia el ámbito afectivo e imaginativo, de modo que invitan a vincularse emocionalmente con lo que se está narrando. El texto literario posee un mundo distinto al que conocemos. Podemos decir que se desarrolla dentro de un mundo posible, que tiene sus propias reglas, por eso no debe interpretarse desde una realidad objetiva, es decir, realista, como los textos informativos, pues esto sería como intentar meter un círculo en un triángulo. Los textos literarios tienen otra naturaleza. Por ejemplo, en La Metamorfosis de Franz Kafka, el protagonista se convierte en un insecto, lo cual es un recurso simbólico que intenta expresar algo, pero en la realidad objetiva y palpable que vivimos, esto no es posible, solo lo es en el mundo de ese libro particular. Por cierto, perdón por el spoiler. El lector o lectora de un texto literario debe saber que, en realidad, los hechos narrados nunca sucedieron, que lo que ocurre con los seres en esa historia son personajes de ficción. Lo que se dice en un relato es válido solo en el mundo concreto de ese mundo de ficción. Estos textos se apartan voluntariamente de las reglas del lenguaje y de las razones de la lógica de nuestra realidad. Incluso rompen esta realidad para crear una nueva con un lenguaje nuevo y propio. Hay que tener en cuenta ello al momento de realizar un análisis de los textos literarios, pues no podemos sacar lo que pertenece a la ficción y tratar de analizarlos con ojos de la realidad objetiva, porque lo haremos de manera equivocada y perderán todo sentido. El texto literario es significativo porque se compone de códigos que se van descifrando con cada lectura
Incluso un mismo texto se puede leer varias veces y encontrar en él más y más significados. Agatha, mil gracias. Entonces, si entendí bien, la diferencia entre un texto literario y otros es su intención de emocionalidad y que no refiere exactamente a la realidad como tal, sino a un mundo propio. Puede ser lo que yo también entendí, Citlali. Y también que dentro del texto literario pueden existir situaciones que tienen sus propias leyes y lógica, que no es la misma que tenemos en nuestra realidad. ¿Estamos bien, Agatha? Así es, investigadores, les puede ayudar a pensar en las novelas, cuentos, poesías, dramaturgia o ensayos literarios que hayan leído. Eso nos ayuda mucho, Agatha. Citla, ¿qué te parece si le preguntamos a nuestras amigas y amigos qué tipo de textos les gustan y si nos dan algunos ejemplos de las obras que han leído, novelas, cuentos o incluso poesía? Va, me encanta la idea. Para mí una obra literaria pues es una obra o un escrito que exprese pues sentimientos o emociones a través del papel. Y pues para mí siempre ha sido pues una forma muy buena de aprender o de divertirse. Cuando era más pequeño yo solía leer mucho. Para mí una obra literaria es una forma de arte, es la manera de expresar la belleza en palabras escritas, claro, incluyendo algún mensaje o historia. Hay muchas formas de esto, como por ejemplo la poesía, las obras de teatro, las novelas. También definitivamente considero que son obras con muchos sentimientos de por medio, ya sea por parte del lector o del autor. Es una producción o creación en donde existe la expresión artística y hay un personaje lírico. Según tengo entendido, este personaje lírico es el que se expresa en dicha obra y puede llegar a expresar sentimientos y emociones. Es aquella que relata algo, ya sea un solo evento o una serie de ellos. Una característica importante que tiene para mí es que tienen expresiones de sentimientos de lo que se está hablando, ya sea que el autor exprese lo que esté sintiendo en ese momento o que el personaje que se está desarrollando en ese momento de la historia esté sintiendo. Y esto hace que el lector a la hora de leerlo se involucre más en la historia, se sienta más como parte de lo que se está relatando y también que se puede llegar a sentir identificado. Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, de Miguel de Cervantes. Es una historia increíble de aventuras. La leí cuando era más pequeña. La leí a manera de historieta, pero es increíble. Las aventuras de Tom Sawyer. Esta fue una historia que duró mucho tiempo siendo mi favorita. Es muy divertida y está genial. El Mercado de Venecia por William Shakespeare. Un poco de Narnia de C.S. Lewis. También estuve muy motivado cuando era joven por un escritor llamado Armando Vega Gil. Pero sin duda mi favorito es el de Carta de Amor a los Muertos, porque recuerdo que cuando lo leí, como que todas las sensaciones, todos los sentimientos, como que siento que lo sentí muy fuerte, como muy a flor de piel, como dicen. Y a pesar de no sentirme identificada con la historia que se cuenta en el libro, logré como sentirme parte de lo que se estaba relatando. Por ejemplo, el libro de Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, que recuerdo que me gustó mucho. Leí durante los inicios de la preparatoria y actualmente es uno de mis favoritos. También he leído otros como Los Ojos de la Noche de Inés Garland o Los Trasnoche de Pablo de Santís. ¡Órale! Muchas gracias, amigas y amigos, por sus aportaciones. Ya apunté algunas de sus sugerencias literarias. Sí, yo también. Un par de ellas me llamaron la atención, ¿eh? Oye, Juanma, ¿qué te parece si le preguntamos a un especialista qué es un texto literario y cuáles son sus características? Así ahondamos más en el tema, ¿no? Va, me late, sí.
Vamos con ella para complementar la información que hasta el momento hemos indagado. De acuerdo. Venga a la entrevista. El texto literario podemos identificarlo porque comunica o presenta la emotividad del autor y con respecto a la realidad en la que vive. Por ejemplo, puede ser un cuento, una novela, una fábula o el drama, ¿no? Como el teatro. Dentro de las características existen, o podríamos decir que son 4, las principales. Una es que hay una intención poética, es decir, que se busca una experiencia estética para el lector. Y ahí viene otra característica muy importante, que es la de la subjetividad. Se involucra no solamente la emotividad del autor, sino también del lector. La tercera es que, como se busca una intención o tiene una intención poética, puede hacer uso de un lenguaje o de ciertas licencias, o de un lenguaje que busque la belleza o que busque conmover. Y la cuarta, que me parece también muy importante, es que los textos o el texto literario suele representar o suele estar impregnado del espíritu de la época. Muchas gracias a nuestra especialista. Creo que con esto ya tenemos más claro qué es un texto literario y sus características. Sí, ahora podemos ir a lo que nos cuesta un poco más de trabajo, el análisis. Ok, primero veamos qué es analizar un texto y para qué sirve hacerlo, además de pasar la materia, claro está. Sin embargo, creo que antes será de ayuda ponerles las características más significativas de los textos literarios. Vale, vamos a asentar el conocimiento acerca de los textos literarios con este gráfico. Ok, veamos entonces en este breve gráfico las características del texto literario. Su finalidad no es tener una utilidad inmediata. Esto refiere a que no es útil como para resolver un problema inmediato o algo específico, sino que su utilidad va a ser al interior de cada ser humano que lo lee. Y esta utilidad puede darse a través del tiempo, incluso años después de haberse leído. Emplea el lenguaje figurado y recursos literarios. Esto es que no utiliza un lenguaje concreto y objetivo, sino simbólico. Esto requiere de recursos literarios como la metáfora, la comparación, la exageración y otras figuras literarias. Puede relatar eventos que no tuvieron lugar en la realidad. Esto es que las historias que narra regularmente son de ficción, es decir, que no pasaron en realidad. Aunque sí pueden narrar eventos reales, es desde perspectivas subjetivas. Esto es que puede haber casos en donde se toman eventos reales para narrar una historia o los hechos, pero no será desde un punto de vista neutral y objetivo, como en una noticia, sino a través de la visión subjetiva del autor o autora. Expresa contenidos simbólicos y emocionales. Esto refiere a que mediante simbolismos describe emociones o modelos del comportamiento humano desde un punto de vista. Posee un mundo cerrado y un tiempo propio. Esto significa que la obra tiene su propia realidad, es decir, un universo en sí mismo. Por eso tiene su propio tiempo y reglas. ¿Qué te parece, Citlali, si ahora vamos a preguntar más a nuestra especialista acerca de qué es un análisis de una obra literaria y para qué sirve? Me parece muy buena idea. Yo diría que nos ayuda a comprender mejor el texto que estamos leyendo, a partir de la contextualización de este texto dentro de la literatura universal y además pues nos ayuda a través del análisis a pues tener clara la estructura, además de ubicar los recursos que está utilizando y a partir de allí formar un criterio y pues señalar los aciertos y desaciertos de esa obra. Yo diría que es pues para mejorar su comprensión lectora y para mejorar sus habilidades de análisis, ¿no? Siempre es muy interesante además pues entender o comprender un texto de una manera más profunda y tal vez, no sé, en esa comprensión o en ese análisis podemos
también empezar a encontrar cosas de nosotros, ¿no? A partir de reflejarnos en el texto que estamos leyendo. Entonces, básicamente sería, pues, para comprender mejor, ¿no? Y eso se va a extender a todos los aspectos de nuestra vida. Hay diferentes tipos de análisis literario, pero uno de los más comunes sería el estructuralista, el lingüístico o el sociológico. Esos son como unos de los más comunes, aunque también hay uno que todos podemos hacer incluso sin tantos conocimientos, que es el impresionista. El impresionista es básicamente decir qué nos hace sentir la obra. Y yo creo que es el primer paso para empezar nuestros análisis de manera más profunda. Muchísimas gracias a nuestra especialista. Entonces podemos decir que un análisis del texto literario trata de explicar qué nos quiere comunicar el escritor o la escritora y cuáles son sus propósitos al comunicarlo. Y además, al analizar un texto podemos tener más claridad sobre lo escrito y su aportación, tanto literaria como a la cultura y sociedad. A grandes rasgos, el análisis literario debe demostrar que se leyó el texto con atención. Se debe dar su contexto, su estructura, recursos y los aciertos o desaciertos del autor o de la obra. A continuación veamos los elementos que se estudian en un análisis literario. ¿Les parece, amigos y amigas? Les preparamos otro gráfico para que quede todo clarito y a partir de ello puedan ustedes hacer y escribir su propio análisis literario. El primer elemento a tomar en cuenta para hacer el análisis es el contexto del autor, literario, histórico y sociocultural. Se debe hablar del autor y su obra, de la época en que fue escrita y el tipo de sociedad en la que el escritor o escritora estaba inmerso. Por ejemplo, sobre economía, política y los principales hechos históricos. También incluir información sobre la vida del autor o autora y sus influencias literarias, artísticas y culturales. El siguiente elemento es la descripción de la obra. Consiste en describir los detalles relevantes de la obra, como tema, argumento, personajes, estructura, todo de manera breve y sin detalles. Para que no te hagas bolas, vamos a explicar cada uno de estos elementos. Comencemos por el tema. El tema es la trama de la historia, o sea, de lo que trata el texto literario. Luego pasa que confundimos el tema con el argumento, pero este trata de la secuencia de la historia. Es como desarrollar más el tema para describir cómo inicia, cuál es el desarrollo de la trama y cómo concluye. Otro elemento fundamental son los personajes. Se describen y analizan los personajes principales y secundarios del texto, así como su papel dentro de la historia. El siguiente elemento suele ser confuso. Se trata de la estructura. Cuando se habla de estructura en un texto narrativo, aunque depende de cada obra, como mínimo se habla de una estructura externa. Por ejemplo, si está dividida en capítulos. Y por otro lado, de una estructura interna, que es la secuencia en cómo se va desarrollando la trama. O sea, es como el esqueleto o las partes del texto. Los recursos estilísticos también pueden resultar complejos porque incluyen varios, pero en realidad es lo más evidente y lo que nos atrapa. Por un lado, se trata de lo que se conoce como figuras retóricas, o sea, los recursos literarios que utilizan las y los escritores para describir, simbolizar o explicar una idea. Por ejemplo, cuando utilizan metáforas. Además, aquí se analizan los tipos de narradores o voz narrativa, el uso de diálogos, tiempo y espacios de la historia, el lenguaje que se usa, por ejemplo, si es coloquial o es formal. Aquí también se da el tipo de género y subgénero de la obra. Por ejemplo, si es una obra narrativa, esta puede ser una novela o un cuento. Y llegamos al final del análisis con la conclusión. Aquí pondrás tu punto de vista acerca de la obra, con base en los puntos más importantes que observaste en todo el análisis. Si tenemos claros cada uno de los elementos que debemos analizar de un texto, será mucho más fácil detectarlos, estudiarlos y comenzar a escribir. Y para ello solo necesitamos práctica. Así es, mi Juanma. Ahora toca el momento de los famosísimos y espectaculares consejos ninja para que sus análisis les queden de 10. Venga. ¡Ya! Primero requieres disponerte a investigar, pues hay muchas cosas que rodean una obra que no sabemos, como el contexto o las influencias del autor o autora. Segundo, para observar bien la secuencia del argumento, puedes dividir la obra en inicio, planteamiento, nudo y desenlace.
introducción o el prólogo de la obra. Ahí regularmente se dan muchos datos que requieres para hacer tu análisis. Pon manos a la obra. Primero toma notas mientras lees el texto. Luego escribe tu análisis en un borrador. Dalo a leer a un compañero y pídele que retroalimente tu trabajo. Involúcrate y sea audaz en tus comentarios y conclusiones. Después de hacer este trabajo de análisis, tienes ya los elementos necesarios para exponerlo. Citlali María Genoveva de los Remedios. Hemos abarcado los elementos necesarios para hacer un análisis completo, aunque cada uno de nosotros puede agregar o quitar lo que considere, o según lo que nuestra propia profa o profe nos diga. Pero yo creo que abarcamos lo suficiente. Sí, Juanma, a mí ya me quedó mucho más claro lo que debemos hacer. Además, este proceso nos va a hacer más interesantes e inteligentes cuando demostremos todo lo que sabemos de un autor o autora o de su obra. Uf, ya me vi, Citla. Todo un influencer literario. Yeah. ¿Qué tal? Miren ustedes al presumido. Por ahora, Juanma, ¿te parece si damos por terminado este capítulo de nuestro videoblog e invitamos a nuestras amigas y amigos a seguir aprendiendo y a disfrutar de sus capacidades y a desarrollarlas aún más? De acuerdo, Citlali. Yo les dejo un abrazo fuerte y les invito a que nos veamos en el siguiente programa de Investigadores Rápidos y Curiosos. Visiten nuestro sitio en jovenesencasa.c.gov.mx y síganos a través de la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y para volver a ver este y otros programas de jóvenes en televisión, vayan a YouTube. Yo soy Juanma. Y yo soy Citlali. Y yo, Agatha. Adiós, hasta la próxima. Adiós y hasta la próxima.